controversia que se desató hace algunas semanas sobre una resolución de la Corte, una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a si las pensiones se iban a topar de una forma diferente, nos dio la oportunidad de colocar sobre la opinión pública y en el ojo de la opinión pública especialmente un tema que debe ser debatido y reformado de manera impostergable: el sistema de pensiones en nuestro país. ¿Cómo funciona? ¿Qué se debe hacer y en qué escenario estamos parados? Este debate lo analizaremos hoy en A Fondo. A Fondo, con Marta Reyes. Bueno, y como todos nuestros programas A Fondo, repartimos todo lo que hay que hablar en este debate en diferentes bloques para ir teniendo un orden en el que todo nos quede muy claro. El primero, aclararlo, porque pocos mexicanos conocemos cómo funciona en realidad el sistema de pensiones, bajo qué esquema estamos, cómo funciona y qué nos espera en la cesantía o en la vejez. El segundo, justamente, analizar esa jurisprudencia de la Corte y a qué trabajadores y a quienes no les afecta. Tercer bloque, obviamente también el asunto de los obstáculos que hacen ya inviable o difícil de sostener el actual sistema de pensiones en nuestro país. Y el cuarto y último bloque, analizar y debatir con nuestros especialistas invitados hacia una reforma de este sistema de pensiones desde su experiencia, cuáles son las propuestas que ellos plantean y, por supuesto, aquellas propuestas que ya están en la opinión pública, Coparmex y otras. Así que comenzamos con este debate. De verdad, yo le pediría que nos ponga mucha atención. Es interesante, está el futuro, su futuro en juego con este tema. Y voy a presentar a nuestros invitados del día de hoy. Está Augusto Barajas, muchas gracias, titular, especialista en retiro y pensiones. Muchas gracias, buenas tardes, es un placer estar con ustedes. Gracias. Yamile Moncada, doctora en Seguridad Social, gracias. No, al contrario, muchas gracias a ti y a tu auditorio. Muy amable por estar aquí. También Mariana Félix, directora de Proyecto Pensiones. Buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias. Y Gustavo García Cuenca, abogado especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social. Gracias. Gracias. Por estar aquí. Creo que todos coincidimos en esto. Les recuerdo que es un debate. Quien disienta, adelante, por favor. Pero creo que valdría la pena comenzar por entender y explicarle al auditorio en qué estamos parados. Porque hablamos del sistema, de la ley del IMSS 73, de la del 97, etcétera, pero creo que poco conocimiento tenemos los trabajadores y me atrevería a decirlo, poco interés en este tema, a pesar de que, como decían al principio, está en juego nuestro futuro. ¿Quién quiere comenzar una breve explicación de cómo funciona? Yo, bueno, por favor, yo empiezo. Bueno, de entrada es algo muy interesante, importante que el auditorio sepa identificar a qué régimen de pensión perteneces. Y un tip podría ser por medio de tu número de seguridad social. Todos aquellos que empezaron a cotizar antes del 30 de junio de 1997 son Ley 73, ¿no? Década de los 50, 60, 70, 80 hasta el 30 de junio del 97 son Ley 73, mientras que aquellos que empezamos después del 1 de julio del 97 ya somos cuentas individuales, que son otros los lineamientos con los cuales nos vamos a pensionar. La Ley 73 se pensiona en función de semanas y salario, ¿no? Son como que los conceptos más básicos en conjunto, porque muchas veces la gente no identifica a qué ley pertenece y cree que realizan ciertas actividades pensando que le suma una y a otra y confunden. Entonces, lo primero es identificar a qué ley pertenezco, Ley 73, la forma, la metodología en la cual me voy a pensionar es en función de mis semanas y del salario promedio diario que yo logre obtener. Los que pertenecemos a cuenta individual, que somos aquellos que contamos ya con una Afore, también Transición cuenta con una Afore, pero nosotros que empezamos a cotizar a partir del 1 de julio del 97, la forma en la cual nos vamos a pensionar es obviamente con un requisito de 25 años, mientras que la antigua ley eran 10 años nada más. O sea, hay una diferencia abismal. De 500 semanas a 1.250 semanas, que es, ¿no? Aumenta. Ese es un requisito diferente y abismal entre la antigua y la nueva ley. Pero la forma, la metodología por la cual o en la cual nos vamos a pensionar es en función del saldo y el rendimiento. Y nosotros somos los que acumulamos, aportamos por medio de la aportación tripartita entre el patrón, el Estado y el trabajador a nuestra Afore, ¿no? Que es la que va a permitir que a lo largo de estos 25 años que coticemos, pues logremos tener un saldo acumulado de manera interesante que nos permita tener un retiro distinto. Pero si te fijas, hasta el concepto cambia, porque en lo que es la Ley 73 el concepto es pensión, en la nueva ley es retiro, no es una pensión, es otra la temática por la cual nos vamos a pensionar. Y muchas veces se confunde también la terminología jurídica de jubilado y pensionado.
Exacto, que aquí valdría la pena aclararle al auditorio cuál es la diferencia. Jubilados por contrato colectivo de trabajo, o sea, es básico, genérico. Hay otro tipo de puntos medulares que podrían hacer la diferencia, pero la que podría ser muy digerible para el auditorio es que una jubilación es por medio de un contrato colectivo de trabajo, mientras planes privados de pensión, ¿no? Que lo manejan muchas empresas, y pensionado es por ser derechohabiente. El concepto de retiro ya aplica para aquellos que somos de la nueva ley, ¿no? Sí, que son obviamente otras condiciones. aclarar al auditorio que en este programa estamos debatiendo y analizando el asunto de pensiones por cesantía y vejez, que eso es importante, no nos vamos a meter en todo lo demás porque es un gran Es tema, un no universo, acabaríamos. Es un universo. Un dato muy fácil para poder ubicar a qué ley pertenezco. El número de seguro social consta de 11 dígitos. Okay. El primer par de dígitos se refiere a la zona o subdelegación que pertenece. Aquí lo importante, tercero y cuarto dígito es el año que se inscribió al IMSS. Y ahí está la clase. Sí. Okay. Todo anterior a 97 pertenece a ley 73. Los de ley 97 hay que ver si empezaron a cotizar, tuvieron aportación antes del 1 de julio. Pertenecen a la ley del 73. Los que empezaron a cotizar a partir del 1 de julio de 1997, 1.250 semanas, 24 años. Sí. La quinta y sexta posición del número de seguro social es el año de nacimiento. A veces puede diferir la edad, o sea, si alguien nació en el 57 y se puso 56, no hay problema. Lo que pasa es que en esa época contratar menores de edad era un tema de explotación infantil. Y eso no lo hace sujeto a que... No lo hace social sujeto a que después no lo tenga ningún reconozca. problema. De acuerdo. Entonces, de esa forma lo identifica. Adelante. Con la nueva ley vigente a partir del 1 de julio de 1997, cambian completamente las reglas del juego, porque anteriormente las pensiones las otorgaba el Instituto Mexicano del Seguro Social. Correcto. Con los fondos que tenía el Instituto Mexicano del Seguro Social. A partir del 97 eso tiende a privatizarse porque ahora Se crean las AFORES. se crean las AFORES y con la cuenta individual del sistema de ahorro para el retiro es que los trabajadores van a adquirir, van a comprar con una compañía aseguradora privada esas pensiones que pueden ser retiros programados, pero siguen siendo pensiones. Que el son ellas las que concepto. van a manejar mis ahorros. Exacto. Así es. Y me van a cobrar justamente por esa administración y por y me van a dar después esas pensiones, obviamente siempre vigiladas por el gobierno, pero la administración está en sus manos, ¿no? Así es. Y retomando esto que acaban de comentar, es bajo la ley anterior o ley 73 finalmente sabíamos que si cumplimos los requisitos, es decir, los 10 años cotizados, cuido mi salario promedio de los últimos 5 años, ya sea en una empresa o de manera independiente, de manera voluntaria, sé a qué pensión voy a llegar, o sea, ya lo tengo calculado, hay un cálculo establecido en la ley del Seguro Social que te dice cuánto es tu pensión. Es decir, antes, en términos de planes, estaba constituido como un plan de beneficio definido. Y en el 97, que fue cuando se crearon la nueva ley, las AFORES, ya es un plan de contribución definida, lo que significa, como lo dijo Gustavo, es yo voy acumulando aportaciones tripartitas, Estado, patrón y trabajador, y lo que se reúna más el rendimiento que alcance a generar mi cuenta individual es con lo que me voy a retirar. Es decir, van a hacer un cálculo dependiendo de la esperanza de vida que se tenga en ese momento, y con eso se va a dar un pago programado, ya sea de forma vitalicia o programado, 10, 20 años. Sin embargo, aquí lo preocupante es el nivel de reemplazo que estaría dando, ¿no? La nueva ley se está hablando que a lo más va a dar un 30% de reemplazo de tu sueldo. Es decir, ahorita ejemplo, si alguien ganara 10,000 pesos, se está cotizando con 10,000 pesos, estamos hablando que la pensión sería aproximadamente 3,000 pesos. Entonces sí es de asustarnos, sí es de preocuparnos y sí es de poner en marcha alguna, ya sea reforma o ver la manera en que se va a complementar ese retiro. Que hacia allá vamos, tenemos que hacer una pausa, hacia allá vamos exactamente en nuestro programa, también propuestas, por supuesto, pero vamos paso por paso. Tenemos que hacer una pequeña pausa, pero justamente después de la misma hablaremos de esa polémica que se desató a raíz de la publicación de esa controversia o de esa jurisprudencia que resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En realidad, ¿a qué se refería la Corte? ¿A qué trabajadores afecta y en qué queda? ¿Le interesa? Así que no se vaya después de la pausa. Estamos con ello.
Sistema de pensiones en nuestro país, este desconcierto que generó el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nos despertamos con que la Corte había resuelto, eso es lo que se decía en los medios, lo que se manejaba en la opinión pública, había resuelto bajar el tope de las pensiones de 25, ahí lo dice en esta jurisprudencia, salarios mínimos, que serían UMAS, por supuesto, después de la desindexación del salario mínimo de estos estándares, a 10. Obviamente esto escandalizó como se había manejado y después, bueno, se aclaró y el IMSS acató y señaló que se seguiría el mismo tope, pero me parece que quedó confuso. Sí. Quedó confuso, no se supo exactamente qué resolvió la Corte, por qué lo resolvió, a quién iba a afectar, en qué caso se iba a aplicar esta resolución, porque hubo resolución de la Corte. Claro. Vamos a comenzar. Aquí tengo el por caso, tercera yo de vez. manera concreto, a quién fue dirigida, para que el auditorio pueda saber cómo se manejó. Hay que recordar que anteriormente las pensiones hasta el 30 de junio de 1997 se pagaban sobre 10 salarios mínimos de aquel entonces. Estábamos exactamente igual que en el ISSSTE, que al día de hoy siguen lo que es el 10º transitorio cobrando sobre 10 salarios mínimos. A partir del 1 de julio de 1997 cambia a 15 salarios. De un día para otro, una diferencia de 24 horas generó una controversia gigante, porque si yo me pensioné el 30 de junio, me fui con una pensión de 10 salarios, mientras que los que se fueron el 1 de julio ya se fueron con 5 salarios más. Y así iba aumentando un salario hasta llegar al tope establecido de 25 salarios mínimos. Y no lo digo yo, lo dice el artículo 25º transitorio de la Ley del Seguro Social, que refiere claramente las condiciones de cómo se va a venir pagando a partir de ese momento en adelante las pensiones de cesantía y de invalidez, que justamente son el tema que atañe. De manera muy puntual, el caso concreto es una persona que se pensionó en el 98, por lo tanto le tocó una pensión sobre 16 topes de salario mínimo de ese momento. Sin embargo, posteriormente ya tenía una pensión de cesantía, ya la tenía adquirida, pero posteriormente cumplió con el requisito del artículo 123 de la Ley del Seguro Social, que refiere que tú puedes cotizar de nueva cuenta siempre y cuando te esperes 6 meses, un día, y la actividad que realices junto con la empresa donde estés sea distinta a la que originó la pensión. Entonces esta persona cotiza de nueva cuenta y lo que pretendía era que estos años, 3 años que cotizó, se le agregaran, se le incorporaran a la pensión que ella tenía adquirida. Entonces la respuesta es, o sea, te tocó pensionarte en el 96 y la del 98, perdón, y las condiciones que estaban vigentes en 1998 eran distintas a las que hoy son. Me explico, hoy sí ya hay un tope de 25, hoy en la actualidad UMAS, pero en el 98 no, eran 16, entonces no quieras pretender que estos 3 años que cotizaste se sumen y se te actualice la Pero pensión. específicamente, Es decir, perdón aquí, para no confundir, porque a lo mejor no entre artículos todo, es un poco el tema de cualquier persona, o sea, la preocupación creo que lo vivimos con personas, con clientes que se acercan a nosotros, es un tema de me van a topar la pensión, porque así fue la Esa fue la noticia, preocupación, esa fue la así salió. preocupación. Así se publicó fue el incluso en domingo, periódicos, ¿no? el lunes 4 de febrero nos despertamos con ese titular espantoso, que sí tengo que decirlo, porque fue muy alarmista, ¿no? En ese sentido, fue preocupante. Pero ya escarbando y si nos ponemos a ver, como bien dicen, es un caso en particular, ¿no? Es decir, al día de hoy no hay cambios. Las pensiones se siguen topando a 25 salarios mínimos. para ningún UMAS, como ya trabajador fue dijimos. exclusivo para este ningún trabajador. Indica que era jurisprudencia, porque se habló de una Exactamente. jurisprudencia O sea, de la una- Corte. Exactamente. Ni para los ya pensionados no va a aplicar retroactivos porque hablaban. Y si yo me pensioné hace 3 años, ¿me la van a topar? No. Ni para los que están por pensionarse la van a topar. ¿Qué significa esto? Que cuando el trabajador tenga una controversia y quiera entablar un juicio con el IMSS, sí la Corte, digamos, va a dictaminar que el tope van a ser 10 salarios mínimos en cuestión de así está la ley. Pero mientras no pase eso, no va a haber ningún cambio. El tope van a seguir siendo los 25 salarios mínimos o 25 UMAS. Lo que yo si me permite, que yo publiqué en redes sociales, viene la jurisprudencia, viene el juicio que Del que se armó difundió la incluso. contradicción de tesis, y para tratarlo de explicar yo puse la verdad histórica, o sea, decidí publicar la verdad histórica. ¿Qué pasó? Esta jurisprudencia no es nueva, o sea, Sí, tiene- el Gustavo nos podría indicar. La primera fue en el 2010 cuando se publicó, 2016,
y 2000. Sobre este mismo caso hay que Sobre aclarar, ese- es el mismo caso el que mismo estamos caso. hablando. Este mismo tema. ¿Qué pasó? Ahondando. Este fue un señor X de esta jurisprudencia, ¿sí? Que se pensionó en el 2015, ¿sí? Por ley 73, fue una pensión por vejez. La demanda como resolvió el tribunal colegiado consta de 55 hojas y se va desahogando todo el estudio de las dos partes, del Sí, IMSS y del sí. trabajador. Ok, se pensiona por vejez y le otorgan una resolución de pensión por vejez y le dicen, le contabilizan 550 semanas y un salario promedio de 2015 que era, vamos a suponer, como viene protegido por datos de... Privacidad. Perdón, Protección de datos, protección de privacidad, vienen los asteriscos. Vamos a suponer que fuera de 1.615, que es el salario tope, Aquí, 2015. para no revolvernos entre números y artículos, aquí para concretamente a la gente que se asustó con este tema, que se No. preocupó Ahí viene con el este susto, tema, es- no nos va a afectar a No los nos va a trabajadores afectar, en general, no ni está aquellos del afectando. 73, ni aquellos del 97, No, ni no si está yo me afectando. inconformo. Son Adelante, por favor, jurisprudencias. Quiero Gustavo. explicar rápidamente qué es una jurisprudencia. Sí, por favor. La jurisprudencia es el criterio de los tribunales colegiados, de los tribunales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cuando se crea jurisprudencia, quiere decir que casos similares van a resolverse en la misma tesitura. En el mismo Exacto. sentido, sí. Y en esta ocasión hubo dos contradicciones de tesis, una que dijo 10 veces y otra que dijo 25 veces. Hago un paréntesis para decir 10 veces de que para el cálculo de las pensiones con la ley anterior se toma como base el salario promedio de los últimos 5 años. Con la ley de 73 eran 10 años, con la ley del 97 son 25 años. Entonces hay una controversia, debe de interpretarse si prevalece los artículos derogados de la ley anterior o los nuevos. Entonces, ahí hay, en caso de controversia, la Ley Federal del Trabajo y la Constitución dicen claramente que debe hacerse la interpretación más favorable al trabajador. Derechos humanos, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 18 de la Ley Federal del Trabajo, indubio pro perio. Entonces, esa es la jurisprudencia, una determinación de la Suprema Corte respecto de que un tribunal dijo 10 y otro 25. Y la Corte, el máximo tribunal, dijo que sean 25. ¿A quién se le aplica la jurisprudencia? Es importante saber que se le aplica únicamente Que a sean los 10, dijo la Corte. 25. No. En ese caso, No. Un Sí, colegiado son 10. dijo 10 y 10. otro colegiado dijo 25. Ah, sí, lo que se se arma la publicó y quedó en la contradicción de controversia. tesis. donde lo que se publicó Por eso y se que dio la incluso- controversia. Exacto, 25 veces. quedó en 10. Quedó 25 veces. No, a ver, no hay que confundir. A ver, creo que lo que quedó en 10, o más bien no creo, lo que quedó en 10 fue esa jurisprudencia Exactamente esa. explicándose justamente lo que acabamos de mencionar. En ese momento el trabajador Que asistía ese Exactamente, supuesto. entonces se quedó en 10. Para todos los demás, como bien dice, como va a ser Queden casos favorables, 25. queden 25. Respetando esos derechos porque que nos es, decía Gustavo. exactamente, Exacto. porque es más favorable para el trabajador. Sin embargo, como ya hay una jurisprudencia, es decir, ya hay una tesis, como dijimos, de cuando un juez dictamina 10 y otro dictamina 25, se hace una controversia y entra la jurisprudencia. Así Ya es. está en 10. Cuando un trabajador entable un juicio de esta magnitud, de este tema, sí se va a aplicar, porque ya hay una jurisprudencia sobre este tema. Solamente aquí rápido, porque ustedes entienden de leyes, pero no todo el mundo. Sí, que por nos eso, está viendo en entiende de palabras leyes. sencillas, Si yo soy sería- trabajador y llego y digo, y no estoy de acuerdo con mis semanas y con mi pensión, voy a tener miedo de, pero es que si demando entonces a lo mejor entra esta. No, De esta porque forma, antes- yo quería darte tranquilidad. ¿Qué fue lo que pasó? Me está Tengo extendiendo. 40 segundos. 40 segundos. El señor, el IMSS se equivocó en el salario. En lugar de ponerle el salario promedio de las últimas 250 semanas, le puso el último salario cotizado. Se inconforma, el IMSS reconoce que no tenía todas sus semanas, le vuelve a dar una hoja de resolución de pensión, ¿sí? Pero le dice, oye, me equivoqué en tu salario.
No Pero te no contemplé el de las 250, te contemplé el último salario promedio. Se vuelve a inconformar la Junta Federal, el laudo sale absolutorio a favor del IMSS e interpone el amparo directo. En el amparo indirecto, Tribunal Colegiado, los magistrados resuelven y dicen, esto es importantísimo, no, si el IMSS tiene un acuerdo donde te puedes pensionar hasta 25 veces el salario mínimo, la ley, el artículo 33 me dice que son hasta 10 salarios mínimos. Y la palabra que viene en la demanda, en la resolución, en la sentencia dice, no puedo hacer legal el acuerdo de hasta 25 salarios cuando la ley me dice que son 10 salarios. Quien se la aplicó fue el Tribunal Por una Colegiado. ley que está sobre otra. Eso de es. manera aplicable. ¿Quién va a acabar mal? Quien demande por salarios. Efectivamente, Teníamos que hacer una pausa. Regresamos rápidamente, mucho se nos queda sobre la mesa, pero lo vamos a tratar y aclarar rápidamente después de esta pausa y regresamos con nuestro tercer bloque, aquellos factores que hacen ya inviable este sistema de pensiones en nuestro país. Volvemos. Regresamos a nuestro tercer bloque, aquellos obstáculos para sostener el actual sistema de pensiones en nuestro país, lo que se califica ya como una bomba de tiempo. Pero mire, me voy a tomar el permiso de, antes de ir a este tema y a este análisis del tercer bloque, concluir con algo que nos quería aclarar Gustavo García Cuenca. Clarificar de la y controversia de la confirmar que la Corte determinó 10 veces el salario como tope para el cálculo de las pensiones, ¿correcto? Específicamente de este Para el caso de este. caso. Ahora, ¿para quién para quién es obligatorio la jurisprudencia? Para la Junta de Conciliación y Arbitraje, que resuelve los conflictos de este tema, para los juzgados de distrito y tribunales colegiados. No es obligatoria para el Seguro Social, Que lo para dijo los muy bien Zoe contribuyentes. Robledo, el director. Ajá. Por eso Zoe Robledo dijo atinadamente, vamos a seguir con la misma política, no hay que preocuparse. Van a calcularse las pensiones sobre 25 veces o con el que hayas cotizado, y así se va a aclarar. Nada más para terminar, ya sé que hay muchos temas sobre la mesa, nada más para aclarar un tema de, hay personas que sí se van a inconformar, hay que hacer nada más la Eso es lo distinción, que me preocupa. porque muchas veces, en tema de semanas sobre todo, no está totalmente reconocidas. El IMSS sí puede otorgar una resolución de pensión equivocada por el tema de semanas. En esos casos, si el pensionado ya con resolución en mano puede meter una inconformidad de pensión en el IMSS solicitando la aclaración Revisión de esas semanas. de semanas. Entonces, en estos casos no tengan miedo porque también se han Gracias. acercado, pero ¿qué pasa? Entonces ya no la meto, si Mejor la me meto callo porque entonces me van a topar sí, con menos. en Ajá. ese sentido sí hay que meterla porque hay un tema de sí afectación, porque las semanas, no me dejarán mentir, es el factor más importante en el tema de la pensión, en el cálculo de pensión en la ley anterior, que es el tema que a lo mejor los medular, porque los pensionados que están ya fueron por la ley 73 y tenemos todavía 10, 15 años que van a seguir pensionándose por la ley anterior. Entonces, sí se pueden inconformar, no tengan miedo. Sin embargo, en temas de salarios, sí va a aplicar la jurisprudencia de tope de 10 veces el salario mínimo. El IMSS, con el director Zoe Robledo, dijo que ellos no cambian, son 25 salarios mínimos el Para tope tope. o 25 UMAS, pero no cambia. Con Ya esto, para cerrar con esto. esto creo que cerramos Sí, y tranquilizamos es entonces al auditorio que muchísimo. estaba preocupado por su pensión y preocupado por si tenía que callarse en caso de alguna inconformidad, ¿no? Y aquí queda aclarado. Ahora sí nos vamos al tercer punto que también me interesa mucho. El sistema de pensiones actualmente, todos sabemos, es una bomba de tiempo. Con el 73, algunos, ahorita esto también antes de la pausa y en entre bloques, unos les preocupaba el 73, otros decían que el 97, y me gustaría que se externaran esas preocupaciones y por qué, ¿no? Aquí tenemos en los diferentes esquemas que hay de pensiones, desigualdades, poco alcance, porque cuántos trabajadores sí alcanzan o sí están bajo el esquema de protección social y cuántos en México no. No, y finalmente también ya el esquema de contratación, o sea, el mismo esquema ya en el que vivimos, o sea, en el que estamos enfrentándonos a un trabajo, a lo mejor no siempre van a estar dando ya las prestaciones. Eso es otro Exacto, tema. otro Como tema. bien dijeron, antes eran 500 semanas, 10 años cotizados, que no parecen tantos, pero ahora son 25 años cotizados únicamente para garantizar una pensión mínima,
que al día de hoy una pensión mínima son 3,000 pesos. Y hay que decirlo sí es muy claramente, bajo preocupante. este amparo de que cada vez menos trabajadores tienen prestaciones de ley. Exactamente. ¿No? o sea, Entonces, eso es otra un cosa que tema. nos preocupa muchísimo. Otro punto importante que me gustaría tocar es el asunto de el costo que este sistema de pensiones tiene para el Estado. ¿Cuánto el Estado va compensando para que realmente haya pensiones para el trabajador y lo inviable que ya resulta, ¿no? Pero bueno, vámonos por partes entonces. Sí. Decíamos que existen estos dos esquemas del 73 y el del 97. A algunos nos preocupa el desamparo en el que están pues estas personas que cotizan bajo el 97, pero hay otros que les preocupa el 73. En fin, estábamos con esa controversia. Es que el 73 tiene una gran problemática y no van a dejar mentir. Y uno de los factores son justamente las semanas cotizadas, que el instituto maneja diversas bases de datos, por así decirlo, lo que es un automatizado, un manual y la información que está en Internet, ¿no? Que son 3 escenarios totalmente distintos, donde ¿Por qué uno son es lo que tú distintos? piensas. Tendrían que ser los mismos. Tendría que ser lo mismo, sin embargo, la Buena pregunta queda al aire, el pregunta. por qué no, ¿no? Buena pregunta, sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque existe Exactamente. el manual, de hecho no te lo adjuntan o no lo están subiendo. Me tocó ver apenas un caso donde sí trataron de homologar la información manual. ¿A qué me refiero con el término manual? Que buscan en microfichas tipo radiografía, archivos, digamos, como antes lo hacían, hasta en archivos. cajas, en bóveda, buscan la información y van a tientas. Tú me tienes que dar la pista, derechohabiente, para que yo pueda buscar. Si tú no me das con exactitud los periodos que cotizaste porque no recuerdas, pues no, yo estoy a Ciegas ciegas. en blanco. Y más en ese tema, o sea, como bien dice Yamile, hay 3 ¿No distintos se sistemas. digitalizó todo esto No anterior? se digitalizó No se todo digitalizó. eso. A partir del 82, Sí de está en adelante, 1982, pero a partir de esa fecha. en adelante está digitalizado. Pero ¿qué está pasando ahorita? Que también es algo muy preocupante. Pensemos que soy próxima a pensionarse y en el 2015 a lo mejor me di cuenta de mis semanas. Voy, me hacen un reconocimiento manual y me entregan una constancia donde dice que ya en vez de tener 700 tengo 1,000 semanas. Sin embargo, al momento de pensionarnos actualmente aparecen 700. No, las que yo ya tengo manual. Esta constancia que el propio instituto me otorgó, me ¿No es dicen, válida? ya me dicen, por el momento esto no es válido, no te lo voy a aceptar, metan una búsqueda manual. Ahora ya se mete por internet, ya es otro sistema, pero al final del día sí hay un desconocimiento de lo reconocido anteriormente. Entonces, sí lo que preocupa para los pensionados que están en este proceso ya es, ¿me van a reconocer o no todas mis semanas? Porque no es claro en dónde sí y en dónde no están. Sí se van a reconocer al final del día, pero hay que hacer un trabajo arduo, ¿no? Entonces, Hay varias herramientas que puedes llevarte, que pueden llevarte a tus semanas. Aquí tengo el caso de un señor que el sistema CISEC de semanas automatizadas, que ahorita está en internet, le reconoce 61 semanas cotizadas y empezó a cotizar en el 61. 61 semanas cotizadas. 61, un año y seguramente días. reactivo, a lo mejor. Lo es que el tema. comentabas, el certificado de derechos dice que tiene 527, va a pensionarse. Y no le dan la pensión. El IMSS le otorga una negativa de pensión pensión. diciéndole, Por esa, no se actualiza esa la incongruencia que hay en dice- esos datos. diciéndole que tiene 250 semanas. Al final se ingresa la inconformidad de acuerdo al artículo 292 dentro de los 15 días y le otorgan una pensión por, la pensión ahorita está de 8,421. Le dan su retroactivo, la pensión mínima garantizada 2020 está en 4,120 más o menos, este año. ¿Con eso se pensionó? Poco menos. Poco, 3,900 pesos. Sí. Con eso se pensiona. Entonces, son 4 datos diferentes de una misma entidad. ¿Sí? Claro, y Que ese es el problema. A ver, adelante, Gustavo, que yo te quiero hacer una pregunta, pero Si quieres, me espero a la pregunta y después digo aquí, agrego más. lo que queremos también es obviamente concientizar a quien nos está viendo de que a lo mejor no hay que esperar a que ya casi me Hay que pensione para prepararse poner con atención al tiempo tema. Hay que suficiente. prepararse Buen desde el punto. principio de estar Es un atentos. tema de prevención. Entonces, ¿cuál sería la clave para que este trabajador que me está viendo al otro lado de la pantalla esté preparado para una situación como esta? Revise sus semanas. Constantemente. Constantemente. Tienen que revisar sus semanas. El IMSS le da la carga documental a ellos cuando es el IMSS el que tiene, desde Debería. 1942, tiene las microfichas, tiene los microfilms, Sí. todo digitalizado. En 1982 fue cuando se automatizó y empezó a capturar en sistema. Las semanas que aparecen en el IMSS digital
solamente son del 82 a la fecha. Eso es una buena referencia y como dicen, es un tema de prevención. Yo siempre voy a pensar que adelantarnos y planear el retiro, planear cómo me voy a pensionar, creo que es lo más importante y que en México no estamos acostumbrados. Yo los invito a planear su pensión, a planear su retiro. La Mafores, ¿no? Con esta encuesta que hizo exactamente, es decir, recientemente, a ver, me voy a meter al portal. En el portal ya sé que es del 82 a la fecha, yo empecé en el 75, ya sé que hay 7 años que no están reconocidos aquí. Me doy a la tarea de saber si en otro lado, si están, ya me di a la tarea, no están ahí, voy desde aclarando de una ahorita vez y no voy me espero a que aclarando, llegue mi claro, edad. voy aclarando y tengo certeza en cómo me voy a pensionar. Gustavo, por Sí, favor. a mí me preocupa mucho las nuevas generaciones que se van a pensionar. Sí, también. Empiezan el año entrante ya la nueva generación 2021. de los pensionados con la nueva ley, Con el con la 97. vigente ley, y es a base de las cuentas individuales del sistema de ahorro para el retiro. Hay estudios de la OSD que indican que estas personas, estos futuros pensionados, van a recibir si acaso el 20 o el 25% de sus Si bien últimos nos va. ingresos. Si bien les va, entonces Cumpliendo esto. vamos a tener una generación futura de viejos o de pensionados muy pobres, lo que va a causar o puede llegar a causar, y estamos a tiempo para evitarlo, una gran crisis social. Totalmente. Sí, porque además estamos ante esta pirámide poblacional en el que México cada vez está reduciendo su base de jóvenes. Entonces, se dice actualmente hay dos personas adultos mayores por cada 10. Así es. En unos años será, al contrario, 1 por cada 10. En unos años serán Sí, 2. invirtió la Y así pirámide. cada vez más Ya estamos en esa carga para en estos esa. jóvenes, ¿no? Que son las dos cosas que se suman a esta preocupación de la Ley 97. Lo que hace falta es una reforma, entonces. Lo Y que ese hace tema falta vamos a Pero es una después. buena reformar. reforma con conocedores del tema, que realmente sí sepan de manera medular dónde está la falla para poderle dar una solución certera, no una solución nada más para que se vea que estoy haciendo algo. Exactamente. Y con estas propuestas de reforma al sistema de pensiones, regresamos después de la pausa en A Fondo. Cuarto y último bloque, hacia una reforma del sistema de pensiones, un asunto indiscutible e, como decíamos al principio, impostergable. Como están las cosas, 73, 97, cualquiera de estas dos que nos preocupen, el sistema de pensiones está realmente a punto de explotar, si no es que ya nos está explotando en las manos, por ¿no? colapsar. Con estos factores de los que hablábamos, obviamente cada vez más adultos mayores sobre una población joven más escasa, el tema de las pocas prestaciones sociales que tiene el trabajador, en fin, todo esto que nos preocupaba, ¿no? Y aquí tenía Augusto, y nos lo estaba platicando en el corte, y me gustaría que nos lo mostrara al aire, este claro ejemplo de estos dos esquemas Sí. y lo vulnerable que es cada uno en su Es un sentido. señor que cotizó, pertenece a la ley 73, pero tiene más de 1,250 semanas. Más de 1,250. El IMSS le ofrece un documento de oferta diciéndole, ¿te quieres pensionar por la ley 73, que es la ley de transición, lo que estamos comentando, o como también cubre los requisitos de la ley 97, Que son 1,250 semanas, 50. le presenta el documento de oferta y le dice, mira, por ley 73 tienes derecho a una pensión de 44,495, edad, semanas y salario es lo que... Cumplió todo. Lo cumplió, muchas semanas y buen salario. Aguinaldo, el 10% quitando la asignación familiar, y el importe de la Afore vas a retirar 370,000 pesos. ¿Cuál de las dos quieres? La ley 97 va por parte de la Afore, me imagino que eran rentas vitalicias. Exactamente. No, sí, retiros programados O renta vitalicia. o renta vitalicia. La pensión mensual de 2,707 ¿Cuál pesos. quieres? Pues Es el- o sea, él No se podría- retiras nada de la Afore, ¿cuál quieres? Obviamente, No, bueno. ley ley 70. 73. Y hay personas No hay pierde. que firman ley 97 Claro, por ese desconocimiento. documento creo que debería de Desaparecer. desaparecer, pero bueno, ese es otro tema. Totalmente de Lo que acuerdo. dice, Pero la ley lo marca. La ley lo marca, claro. Lo que dice Augusto es muy claro, o sea, en ley 73 había un beneficio totalmente favorable Al al trabajador, trabajador, exacto. en este sentido, en este ejemplo en particular. Y la ley y la nueva ley te dice, vas a recibir una pensión de 2,900 o 2,700, no hay punto de comparación. Ahora, si me permiten,
Creo que la falla está en la metodología de los instrumentos financieros donde se invierten nuestros recursos. Y se los puedo decir yo a título personal porque yo lo estoy experimentando de manera directa conmigo. No me checa el dinero que está en mi Afore. Yo llevo 19 años al día de hoy cotizando y tengo la fabulosa cantidad todavía al día de hoy de 187,000 pesos. De 19 años. Y he cotizado, pedí un informe tripartita que me costó muchísimo trabajo obtenerlo del Afore. Cuando voy haciendo las sumas, no checa la cantidad que se ha aportado de 19 años. ¿Por qué? Son varios los factores. Es de entrada la aportación tripartita que hace el patrón, que es el patrón trabajador-estado, que se va directamente a la Afore, más los rendimientos. 6.5% de tu salario base de cotización. Si yo gano 10,000, se van 650. Pero aquí el detalle es el siguiente. De 19 años, esta cantidad, algo hay raro. Dije, bueno, no pasa nada. Voy a contratar con otra empresa, una empresa X, que se encarga de vender seguros. Y dije, muy simple, porque yo no soy economista. Voy a contratar UDIs y dólares, ¿no? Algo así. No puede ser que han pasado 4 años y yo tengo 63,000 pesos ahí de 4 años. Cuando del otro tenía 180, Cuando del otro tengo 187,000 pesos al día de hoy. Quiere decir que la metodología de los instrumentos financieros que se está ocupando no es la correcta. Y algo raro está pasando, porque yo tengo cómo justificarlo y demostrarlo a la autoridad para poder levantar la mano. Estaría afectando también la propia Afore, ¿o no? Claro, lo que pasa es que finalmente la CONSAR, cuando se hizo todo esto, como está ahorita, son 4 CEFORES, son sociedades de inversión de fondos para el retiro. Y tienen un marco de inversión conservador. Dependiendo las edades, mientras más próximo estés a pensionarte, estás en algo de menor riesgo, más conservador, y eso luego no es tan acorde a lo que esperamos. Claro. Exactamente. Además, que no hay un cuidadoso, no sé, no llevan de una forma cuidada cómo se están dando los rendimientos. Oye, muchos de 2018, 2019 hubieron minusvalías importantes. Considerables. Entonces, un trabajador veía su estado de cuenta y en vez de ganar, perdió en varios cuatrimestres. Entonces, creo que aquí, como bien dice Yamile, hay que poner atención. Pero otro punto también, hablando del tema de este bloque, que es la reforma a un sistema de pensiones, evidentemente tenemos un porcentaje de ahorro muy bajo. Es el 6.5%. Se puede ir hasta el 11.5 si consideramos que no vamos a adquirir un crédito de vivienda, ¿no? Es un 6.5 por la parte de retiro y un 5% de vivienda. Somos el país de la, o sea, en la OCDE es correcto. En la OCDE nos han dicho, nos han dado sugerencias para ya reformar el sistema, para ya elevar el que ha intervenido en estas de propuestas la OCDE, la Coparmex tiene la propia, está esta nueva propuesta de esta comisión que encabeza Comisión Interamericana de Seguro Social, que está encabezando Gibran Ramírez. Yo creo que yo tengo una propuesta. ¿Tiene alguna? Adelante. Miren ustedes, es que son varias las pensiones que se cubren con la cuenta individual del sistema de ahorro para el retiro. Es un mundo de pensiones. Se cubren las pensiones de riesgos de trabajo por incapacidad permanente parcial. Podemos entrar ahorita en cesantía y vejez, me parece que podemos optimizar. Estas pensiones de riesgos de trabajo, invalidez y vida están financiadas por el SAR. Sin embargo, estas pensiones de riesgos de trabajo, estos seguros de riesgos de trabajo, invalidez y vida, tienen un financiamiento propio. Entonces, si esas cuotas obrero-patronales del seguro de invalidez y vida y una parte de riesgo de trabajo van a acumularse a la cuenta individual del sistema de ahorro para el retiro, tendríamos una cantidad mejor. Dicho en pocas palabras y rápido, yo pensionado de cesantía en edad avanzada, ni tuve un riesgo de trabajo, no me capacité, no me invalidé. Que sumárseme porque no lo exacto, porque no lo ocupé. Ni me invalidé, ni me morí. Entonces, ¿dónde están esas cuotas obrero patronales de esos seguros? ¿Dónde están actualmente? Están en el seguro social. Esa es la pregunta. Están en el aire y entonces, sí. Porque sí se puede, lo que no ocupe, es más, fomentas a que el trabajador se cuide, evitar riesgos de trabajo, evitar una invalidez y obviamente esto que se me acumule, no lo ocupé, que se vaya al retiro y obviamente aumentaría. Ahorita lo único que se está acumulando es vivienda. Precisamente, en que se utilicen las cuotas obrero patronales que ya no van a ser utilizadas por el trabajador porque no se falleció, porque no se incapacitó, y que se vayan a la cuenta individual del sistema de ahorro para el retiro, si al final del día... ¿Del trabajador específico o general y del colectiva? Trabajador específico. Del trabajador, porque ya es y así aumenta su capacidad de ahorro. Y no solo eso, porque eso sería insuficiente. Los trabajadores, a mi juicio, deben de ahorrar de manera obligatoria cantidades superiores.
Ellos aportan el 1.125 al Seguro Social. Es decir, que por cada 100 pesos que aportan, que reciben los trabajadores, aportan un peso con 20 centavos. Es muy bajo. Ningún sistema en el mundo puede garantizar, otorgar una pensión digna con una aportación tan baja de los trabajadores. Y también las comisiones que bajaran. Sí, total. Aquí el asunto de la conclusión, favor, porque se nos acabó el adelante, tiempo, adelante. increíble, se nos fue muy rápida, es eso. Es impostergable el debate, hay que insistir en ello, que se asuma el costo político que podría significar debatir este tema y reformarlo con el trabajador sobre la mesa, pero que también los trabajadores tengamos la conciencia de que si no ahorramos, no esperemos obtener un fondo que nos va a servir para vivir. incrementar la aportación tripartita de 6.5 Claro. por lo menos al 17%. Y que el trabajador, como bien lo dice Gustavo, o sea, seamos responsables, o sea, si estamos de cada 100 pesos, un peso. Hagamos también un ahorro propio. Como bien dice, en el mundo no hay sistema que esto pueda ser sostenible, ¿no? Muy bien. Y que las condiciones de inversión cambien. Muy bien, con eso nos vamos. De verdad, Ay, muchísimas muchísimo. gracias. Ojalá podamos hacer otro debate con este tema. encantados. Muchas gracias a los Gracias, cuatro. gracias. A usted por estar en a fondo en este debate. Su importante atención nos interesa, así que estamos en redes sociales si nos quiere comentar algo al respecto. Hasta el próximo.